y luego nace la mariposa. O sea, se pasan varios días a que el verde en el capullo vaya evolucionando a la mariposa. O sea, pasan los días, algunas patas se le vuelven más flacas, otras desaparecen y se vuelven más grandes, le nacen las alas y luego sale. Siempre tiene que salir o sea, los capullos no son redondos, son lisos, son como así... Un óvalo. Sí, pero... Sí, y salen por la parte de arriba siempre. Siempre salen por la parte de arriba porque si salen por la parte de abajo se pueden caer. Si están en un sitio se puede caer. Y tienen que salir por la parte de arriba porque luego se agarra mejor. La seda del capullo sirve para coser, es cierto, porque la seda es como tela. Mucha ropa, toda la ropa está hecha de seda. Y se le echa algo para que tenga el color, pero luego pero es seda siempre. Ya está. Aquí, y la mariposa se llama polilla, es como esto.